Shalom, estamos en Masejet Shabbat, en la página Yud Gimel Amud Bet, en la Mishnah. Dice la Mishnah, Ve'elu mina alachot she'amru be'aliyat Hanania ben Chizkiah ben Garon she'alu levakro. ונמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל, ו18 דברים גזרו בו ביום. Dice la Mishnah que estas son de las alajot que dijeron en la aliyah, que es decir, en el piso segundo, en el cuarto alto de Hanania ben Chizkiah ben Garon. Después la Gemara va a explicar que él era del Gdol Ador y que de sus obras. Y él se subió al piso alto en su casa y ahí estudiaba. Y de vez en cuando los jajamim entran a visitarlo. Y en una de esas ocasiones que lo visitaron, decidieron hacer unas alajot, unas gezerot de Rabbanán. Y en esa ocasión los alumnos de Bet Shammai eran más que los alumnos de Beit Hillel. Y la alajá fue decidida como la opinión de ellos y fue aceptada por Am Israel. Y en esa ocasión hicieron 18 gzerot. Y ahora la Gemara va a hablar cuáles son esas 18 gzerot. Entonces dice la Gemara, Amarle Abaye le Rav Yosef, Elutnan o Ve'elutnan. ¿Cómo hay que leer la Mishnah desde el principio? Cuando está escrito Ve'elu, hay que decirlo con Vav, Ve'elutnan, quiere decir aquellas que ya mencionamos antes, en la Mishnayot de antes, parte de ellas son de las 18 cosas. O hay que decir Elutnan, que decir Elu, los que van a decir, van a estar escritos más adelante en las Mishnayot, son de las alajot que fueron, de las 18 alajot que fueron decididas en la aliyah de Hanania ben Chizkiah. Y explica Abai su pregunta. Ve Elutnan ani de Amaran, aquellos que ya dijimos, o Elutnan de Ba'inan le Meimar Kaman. Eso, Elu está escrito que se refiere a las que vamos a decir más adelante. Le dice Rav Yosef, Tashma de una braita, en Polin leor aner, ve en Korin leor aner, ve elu mina alachot, shamru be'aliyat Hanania ben Chizkiah ben Garon, shma minei, ve elutnan shma minei. Vemos en la braita que no hacer cosas enfrente de la vela es de aquellas 18 cosas, y esas dos cosas fueron mencionadas en Polin y no se lee leor aner, fueron ya mencionadas en la Mishnah anterior que vemos. Por lo tanto, cuando está escrito en la Mishnah, hay que decir Ve'elutnan, quiere decir esas dos cosas que ya dijimos antes son de las 18 cosas que fueron decididas en la aliyah de Hanania ben Chizkiah. Trae la Gemara, dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Mi katav Megilat Ta'anit. ¿Quién fue el que escribió la Megilá de Ta'anit? La Megilá de Ta'anit es algo que fue escrito antes de la Mishnah y era un libro en el cual están especificados todas las fechas de días especiales que pasaron milagros a Am Israel, y en esos días la gente eran días que fijaron no ayunar en ellos, sino estar contentos y agradecerle al Kadosh Baruj Hu los milagros que pasaron en esos días. Entonces pregunta la Gemara, ¿quién escribió esa Megilá? Dice la Gemara, Amru, Hanania ben Chizkiah vesiato, shayu mechabevin et atzarot. Dice la Gemara, Hanania ben Chizkiah y su grupo fueron que escribieron Megilat Ta'anit, que es decir, los días que uno no debe ayunar en ellos, no debe estar en Ta'anit en ellos, que a ellos les gustaban los tzarot, los problemas. Explica Rashi, ellos querían los problemas por los milagros que les pasaban, que Hashem los salvaba. Y entonces, porque tenían tanto agradecimiento al Kadosh Baruj Hu, se recordaban, fijaban esas fechas que pasaron los milagros, para de ahí en adelante siempre agradecer al Kadosh Baruj Hu y no ayunar, sino al revés, estar contento y agradecer al Kadosh Baruj Hu los milagros. Dice la Gemara, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Af anu mechabevin et atzarot. Nosotros también, dice Rabban Shimon ben Gamliel, nos queremos mucho los problemas porque Hashem nos salva de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros no escribimos Megilá Ta'anit? Después también la Gemara dice que esa Megilá fue ya anulada. Dice la Gemara, Avalmana ase she'im banu lichtov ein anu maspikin. Dice Rabban Shimon Gamliel, si nosotros queremos escribir una Megilá Ta'anit, no vamos a alcanzar a escribir tantas cosas que todo el tiempo nos pasan problemas y nos salvamos de ellos. Por lo tanto, no podemos escribir una Megilá Ta'anit. Davar acher, otra razón, en shote nifga. El bobo, el que no tiene raciocinio, no tiene dat, cuando le pasa algo malo, ni siquiera reconoce que le pasó algo malo. Así nosotros
ya estamos en la galut en forma de sin raciocinio, que no ni siquiera nos damos cuenta cuando nos pasa algo mal y nos salvamos de él. Davar acher, otra razón dice la Gemara, en bsar amet margish ba'izmel. Cuando se corta a una persona que ya murió, se le corta parte del cuerpo, él ni siquiera siente eso porque ya está muerto. Así, dice Rabban Shimon Gamliel, dice la Gemara, se compara a Am Israel cuando está en la galut a una persona que ya está muerta y ni siquiera siente cuando le pasa algo malo. Pregunta la Gemara, Eini, ¿acaso es verdad que el muerto no siente si lo cortan? Ve'amar Yitzchak kasha rima lamet kemachat bebasar achai. Shenemar ach besaro alav ichav venafsho alav teebal. Está escrito en el pasuk que el fallecido sí siente cuando tiene rima, cuando los gusanos comen el cuerpo de él, dice que lo siente como una aguja en un lugar del cuerpo cuando hay una herida, que sí lo siente muy fuertemente. Por lo tanto, como dijimos que el fallecido, si le cortan, no lo siente, dice la Gemara, Einma en basar amet shebachai margish beizmel. Es decir, una persona que tuvo, por ejemplo, una quemadura y en ese lugar la carne del cuerpo él está como muerto, ahí si cortan ahí, él no siente. Y eso fue que compararon a Israel, que ni siquiera siente cuando le pasa algo malo. Sigue la Gemara contando sobre Hananiah ben Hizkiah y dice, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Bram, Zahur oto haish latov, es recordado para bien, ve Hananiah ben Hizkiah shmo, sheilmaleu, si no fuera por él, Nignaz Sefer Yehezkel, no podríamos estudiar, hubieran escondido al libro de Yehezkel si no fuera por Hananiah ben Hizkiah, shehayu dvarav sotrin divrei Torah, que aparentemente hay cosas en el Sefer Yehezkel que parece que contradicen la Torah. Por ejemplo, dice Rashi, está escrito en Sefer Yehezkel que nevelá vetrefa lo yochlu kohanim, que una nevelá o una trefa no coman los kohanim. Parece que está diciendo que los kohanim tienen prohibido comer nevelá y trefa, pero el resto de Israel puede comer nevelá y trefa. Entonces aparentemente contradice a la Torah. Por eso, si no fuera por Hananiah ben Hizkiah, que explicó los psukim, tendríamos que esconder lignos el Sefer Yehezkel. Cuenta la Gemara, ma asa, ¿qué hizo? Lulo shlosh meod garvei shemen, le subieron a la aliyá donde él se metió 300 cántaros de aceite para luz y para comer, veyashav ba'aliyah vedarshan, y se sentó en la aliyá de su casa y explicó todos los psukim en Sefer Yehezkel. Por ejemplo, el pasuk que vimos antes, que nevelá betrefa no comen los kohanim, se refiere a Melikah. El korban, que es de un pájaro, no se le hace en Beit HaMikdash shchita, sino Melikah, que es decir, se corta el cuello del pájaro con el dedo gordo de la mano. Y eso, si no es en el Beit HaMikdash, es Melikah. Entonces viene el pasuk en Yehezkel le dice a los kohanim, aunque ustedes pueden comer el pájaro que se le hizo Melikah en Beit HaMikdash, de todos modos, si no es un korban, si hicieron Melikah fuera del Beit HaMikdash, tienen prohibidos comer Melikah, este pájaro que es nevelá y trefa. Por eso se refirió el pasuk específicamente a los kohanim, pero el resto de nevelot y trefot es obvio que los kohanim y el resto de Israel tienen prohibido comerlos. Entonces así hizo Hananiah ben Hizkiah para explicar todos los psukim en Sefer Yehezkel, y con eso no hubo que lignoso, no hubo que esconderlo, sino se pudo seguir estudiando. De todos modos, sigue la Gemara y cuenta, Ushmona asar davar gazru, dijimos que hay 18 cosas que hicieron gzerá en esa ocasión que subieron a visitar a Hananiah ben Hizkiah. Y pregunta la Gemara, Mai nineu shmona asar davar, ¿cuáles son aquellas 18 cosas? Ya vimos 2 de ellas. En polín leoganer, no se limpia la ropa de piojos enfrente de la luz de la vela en Shabbat. En korin leoganer, es prohibido leer en Shabbat enfrente de la vela. Y ahora la Gemara va a traer otra lista de 9 cosas, y después más tarde en la Gemara va a traer el resto de las listas. Y dice la Gemara Detnan, que está escrito en la Mishnah en Masechet Zavin, Elu poslin et atruma. Ahora, para explicar esta Mishnah,
hacemos una introducción corta, otra vez para recordarnos de Ilhot Tumá, de las alajot de impurez. Hay 3 divisiones. Hay lo que es llamado Julín, que es decir, todo lo que es común y corriente, no es ni Trumá, no tiene la sagradez de Trumá, ni es tampoco Kodesh, no pertenece al Beit HaMikdash de ninguna forma. Esas cosas que son Julín. Si hay algo que es Avatumá, que es impuro de la Torá, él puede causar impurez a otras cosas. Y en lo que es Julín, en comida, que es Julín, existe que algo sea impuro de un Avatumá y se vuelva Rishon le Tumá, que es decir, primero de Tumá. Ese primero puede hacer otra cosa más en Julín y entonces es llamado Sheni Bejulín. Pero más de 2 no puede haber, que si no existe hacer Shlishi Bejulín. Por lo tanto, existe en Julín solamente Sheni, segundo. Como no se puede adelantar más la Tumá, es también llamado Pasul, quiere decir anulado, quiere decir está impuro, pero no sigue pasando la impurez. Eso es en Julín. Algo que es Trumá, que de la cosecha se dio Trumá al Cohen, es más sagrado. Y en Trumá existe también un tercer nivel, quiere decir, puede haber una Avatumá que le pasa Tumá a Trumá y se vuelve primero, segundo de Tumá y también se vuelve tercero de Tumá, pero no existe en Trumá más de Shlishi, de tercero en Tumá. Por lo tanto, también el tercero es llamado Pasul. Ahora, puede pasar Tumá, impurez, a la Trumá también de algo Julín. Entonces, algo que es Pasul en Julín, que es solo segundo, puede de todos modos hacer tamé a algo que es Trumá y entonces saldría esa cosa de Trumá que se volvió impuro de un Sheni, de un segundo. En Julín se volvería tercero, se volvería Shlishi en Trumá y sería Pasul de Trumá. Quiere decir, la palabra Pasul la usamos con respecto a esa división. A Julín en segundo es Pasul, porque no puede pasar más Tumá a Julín, aunque sí puede pasar más Trumá más Tumá a Trumá. Y en Trumá, el tercero es llamado Pasul porque no puede pasar más Tumá a algo que es Trumá. Y la tercera división es lo que es Kodesh, lo que pertenece al Beit HaMikdash. Ahí también puede llegar a un cuarto nivel de Tumá. Y también cosas que son Trumá, terceras que son Pasul de Trumá, pueden pasarle Tumá a algo Kodesh y él se vuelve, todo esto de la Torá, se vuelve cuarto de Revi'i Bakodesh, es el nivel 4, y también en el Kodesh, cuando llega a ser 4, también es llamado Pasul. Esas son las 3 divisiones. Y entonces dice la Mishnah así: Elu poslin et truma. Estas cosas causan a la truma ser terceras, por lo tanto son llamados pasul. ¿Cuáles son? Ha'ochel rishon, una persona pura que comió una comida que está impura de nivel 1, rishon, de rishon letumá. Él se vuelve segundo betumá y si él toca la truma, la vuelve pasul, la vuelve tercero betruma, que se llama pasul. Vea ochel sheni. También una persona pura que come una comida que estaba segundo de Tumá, también él no se vuelve tercero, sino él se vuelve segundo. Por lo tanto, si él toca Trumá, la vuelve tercera, la vuelve Pasul. La Gemara explicará por qué hicieron estas Gzerot. De la Torah, una persona se vuelve tamé, impura solamente de Abatumá. Que es decir, también cuando comió comida que era Rishon letumá o cuando comió comida que era Sheni letumá, todo es de Rabbanán. Y sigue la Mishnah, dice: Veashote mashkin tmein, el que toma líquidos que están impuros. También posele trumá, si toca la trumá, lo vuelve tercera, lo vuelve pasul. Ve'abba rosho verubo bemaim sheuvin, una persona que entró a una mikve que no es ksherá, que es una mikve que no es kasher, no es una mikve que el agua de forma natural se reunió ahí desde la lluvia, sino es agua que fue extraída por personas y fue puesta ahí. En ese caso la mikve no es kasher, y si una persona se mete a esa mikve, se vuelve impuro de forma que si toca la trumá, la poselota. Y después la Gemara explicará por qué todas esas gzerot. Vetaor shenaflu al rosho verubo shlosha lugin ma'im sheuvin. También una persona que estaba pura y le echaron encima 3
lugin, una medida de log de agua también extraída, también se vuelve impuro y posee la truma. También la Gemara explicará después por qué. Ve a Sefer, quiere decir cualquiera de los 24 Sifrei Kodesh del Tanaj, de Torah, Nevim, Uktuvim, que están escritos sobre Klav, de forma que tienen Kdusha, es si uno de ellos toca la truma, la vuelve pasul. También la Gemara explicará por qué. Ve a Yadayim, manos que no hicieron netilat yadayim, que tocaron truma, la poslínota. Ve a Tvul Yom, una persona que estaba impura y hizo tevilá, hasta que no llega la noche, todavía sigue siendo un poquito impuro en el nivel de Sheni, y si toca truma, la vuelve Shlishi, poselota. Esta dato Tvul Yom es de Oraita y no es de los 18 Gzerot. Y sigue la Mishnah, dice, ve'aochlim ve'akelim shenitmeu bemashkin. También comida o instrumentos que fueron impuros por algunos líquidos, por mashkin, también se vuelven sheni, y si tocan la truma, poslínota. Entonces, esa es la lista, vimos 9 cosas. Ahora, pregunta la Gemara, man tana aochel rishon ve'aochel ochel sheni, mifsal paslei temuyei lo metamu. Vimos en la Mishnah que el que come comida julín que es rishon letuma o comida que es sheni letuma, en los dos casos se vuelve sheni letuma. Por lo tanto, si él toca después la truma, lo único que va a hacer es lifsolota. Entonces pregunta la Gemara, ¿quién es ese Tana que tiene esa opinión y no opina que el que comió rishon letuma se vuelve también rishon? Y entonces, si él tocaría la truma, la volvería sheni. Por lo tanto, no la llamaríamos pasul, porque ella todavía tiene la fuerza de volver a otra truma tercera. Entonces, ¿quién es aquel Tana que opina que alguien que comió rishon letuma, el primero en tuma, se vuelve segundo? Amar Rabba bar bar Hana, Rabbi Yoshua. Y eso es según la opinión de Rabbi Yoshua, de Tnan, que está escrito en la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Aochel rishon rishon. Rabbi Eliezer dice que el que come comida que está primero de tuma, también él se vuelve primero en tuma y no segundo en tuma. Ve'ochel sheni, sheni. El que comió comida que es segundo, se vuelve segundo. Ochel shlishi, shlishi. El que comió una comida que está impura del nivel 3, se vuelve también nivel 3, y entonces él puede letamot el kodesh, algo que es kodesh. Ahora, como estamos hablando de julín, cosas que no tienen no es ni truma ni kodesh, ahí le pregunta, ¿cómo puede haber un julín que es tercero? La Mishnah ahorita lo explicará. De todos modos, Rabbi Yoshua Omer, ochel rishon, ve ochel sheni, sheni. Rabbi Yoshua es la opinión que vimos en la Mishnah anterior, que el que come una comida que es rishon, primero en tuma o segundo en tuma, en los dos casos se vuelve sheni. No importa si comió primero o segundo en tuma, se vuelve sheni. Por lo tanto, cuando él toca algo de truma, poselota nomás, se vuelve tercero. Ahora, también Rabbi Yoshua dice, si él comió algo que es shlishi, algo que es julin, no es ni truma ni kodesh, que es shlishi, que es tercero en tuma, se vuelve sheni la kodesh ve'en sheni le truma. Dice Rabbi Yoshua, alguien que comió algo que es tercero, se vuelve segundo, pero solamente con respecto a kodesh, que si él toca algo que es kodesh, lo vuelve tercero. Y esa cosa tercera todavía puede ser algo cuarto en kodesh, en tum'a. Y obviamente son todos gzerot de Rabanán. Y esa misma persona que comió algo que es tercero, no se vuelve ni siquiera segundo a truma. Que es decir, lo que dijimos que él se vuelve segundo es con respecto a tocar algo de kodesh. Pero si él toca truma, no le afecta, ya no está tamé. Con respecto a truma, no puede pasar más tumá, más impurezas a la truma. Ahora preguntamos, ¿cómo puede ser que exista en julín algo que sea tercero? Dijimos que en julín existe solamente ser segundo y ya es llamado pasul. Contesta la Mishnah, Bejulín shenasu al taharat truma. Una persona que quiere ser extra puro y se comporta en comportamientos especiales de pureza, y entonces él quiere comer sus julín, su comida común y corriente, no solamente que esté pura, sino que esté
pura en la forma que se cuida trumá. Entonces, si esta comida tocó un segundo en tumá, para él se vuelve tercero, así como si en trumá, como en trumá se hubiera volvido tercero, también en julín se vuelve un tercero para esa persona, y existían esa conducta, ese comportamiento de comer julín al tahara trumá, de la forma que trumá se vuelve pura. Por lo tanto, si una persona tiene ese comportamiento, nosotros si lo consideramos, por lo tanto, aunque es julín y no existe la Torah tercero, nosotros nos comportamos con respecto a esos julín como si sí podían ser terceros. Y entonces vimos, y dice Rabbi Eliezer, si comieron esos julín, se vuelve shlishi, se vuelve tercero la Kodesh, y según Rabbi Yoshua, dice que se vuelve segundo le Kodesh, y después la Gemara en Julin explica las razones de esas gzerot. De todos modos vimos que la Mishnah de nosotros es según Rabbi Yoshua, y después la Gemara seguirá explicando las gzerot de las 18 cosas, y por ahora terminamos aquí. Yud Gimel Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.